Esta mañana leía un artículo de un estudioso italiano llamado Enrico Dal Cavolo que hace un bosquejo de las notas historiográficas de un profesor italiano que ya murió, historiador, llamado Paolo Siniscalco, dedicado especialmente a los primeros siglos cristianos. Me ha resultado muy interesante porque creo que está muy de moda, vamos, que es de mucha actualidad lo que allí he leído. Me ha gustado mucho en primer lugar que afirmaba que Dios, el Dios de Israel, al salvar al pueblo de Israel, pues entra en la historia porque lo salva en la historia, ¿no? Y así pues lo muestran distintos episodios históricos, la llamada de Abraham, el éxodo, la alianza, el exilio de Babilonia, por ejemplo, y cuanto más en el Dios de los cristianos, cuando el verbo se hace carne, entra absolutamente en la historia, tomando un alma y un cuerpo y viviendo entre los hombres, ¿no? Como uno de tantos. Otro punto que me ha gustado, el segundo, es que dice Paolo Siniscalco que en la experiencia del pueblo de Israel y en los cristianos se introduce la categoría de la fe y que la fe se convierte en un modo de colaborar con la creación de Dios, ¿no? Dios ha creado y por la fe es una fe que se caracteriza por colaborar con esa creación, persiguiendo la salvación del cosmos, del mundo, del cosmos como algo bello creado por Dios y colaborando con esa salvación mediante el anuncio del Evangelio y del reino de Dios. Dice que esto radica en el misterio del Verbo encarnado, ¿no? Como acabo de decir, al hacerse Dios hombre, al hacerse el Verbo carne, pues esto hace que nuestra experiencia de fe como cristianos tenga una implicación muy grande con el mundo, con la realidad. Por eso ni siquiera pues, los monjes que se retiran del mundo, podemos decir en el lenguaje tradicional, no consiste la cosa en una fuga mundi, en un huir del mundo, sino en un retirarse a una llamada de vida de silencio, de apartamiento de lo mundano, por así decir, para traspasar con esa intercesión el mundo, el cosmos entero, en beneficio de toda la humanidad y especialmente de la Iglesia. Entonces, la Iglesia es este cuerpo, como dicen en cursillos de cristiandad, que camina en la historia, y en este cuerpo que es la Iglesia, formada de una cabeza y unos miembros, ¿no? La cabeza, todos somos por el bautismo miembros del cuerpo de la Iglesia. La gran categoría que destaca Siniscalco es pueblo de Dios. Somos todos un pueblo de Dios, sacerdotes y laicos, y en ese pueblo, como bautizados, hay algunos que escogidos son cabeza, en este caso es el ministerio ordenado, obispos, papa, obispos y presbíteros. Y luego participan de este ministerio los diáconos. Y en este pueblo de Dios, cada uno tendrá una función en relación con esta creación y con esta misión de salvación en la historia que todos tenemos. No es lo mismo cómo está llamado a realizar esta salvación en la historia un clérigo que una familia, que un matrimonio casado, ¿vale?
No es lo mismo. Y entonces un tercer punto que también me ha gustado mucho es que dice que lo individual se inserta en lo comunitario, que esto en la Iglesia pues más o menos sí lo entendemos, aunque como somos hijos de nuestro tiempo y en nuestro tiempo está muy marcada la dimensión del individuo, ¿no? Lo que yo siento, todo personal y muy individualista, pues a veces en esto hacemos aguas hoy. Entonces, lo individual se entiende dentro de este cuerpo de Cristo, de lo comunitario, porque Dios es uno, comunión. Esto es muy bonito. Y esta relación propia con la historia de la salvación, con el cosmos, con la creación, que es propia de los laicos, sería, como dice Lumen Gentium 31, que es el tratado de eclesiología, por así decir, tratado, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que versa sobre la Iglesia. Y en el número 31 dice que lo propio del laico es buscar el reino de Dios tratando con las cosas temporales y ordenándolas según Dios. Este número que se entiende por laicos, que es el Lumen Gentium 31, ahora lo voy a leer, pues para en este número laico es todo el que no es ordenado, ¿no? Entonces no es el Papa, no son los obispos, ni los presbíteros, ni en este caso los diáconos, ni los religiosos con un estado de vida profesado y reconocido por la Iglesia, ¿no? Bueno, lo que entendemos, por ejemplo, pues yo qué sé, un cartujo, pues en ese sentido está más, no está tan en las cosas del mundo buenas, quiero decir, en un trabajo, en una profesión, ¿no? Es verdad, bueno, ahora lo dice el número, entonces no me voy a entretener. Pero bueno, esto es muy bonito y yo creo que esto, como ya dije en un vídeo hace poco, pues no, yo creo que cojeamos aquí, ¿no? Porque parece que ser cristiano, católico, pues es hacer muchas cosas en la iglesia, que sí, pero también una llamada muy fuerte a lo público, a lo social, ¿no? Había una frase que circulaba en redes últimamente que me ha gustado mucho, independientemente de cuál sea su origen, como si alguien se la ha inventado, ¿no? Y que es, pero porque es cierta, que es que si los cristianos no están en el espacio público, ese espacio lo llenarán las tinieblas, y de hecho así es. Entonces, no sé, que tomemos conciencia de que más allá de dar catequesis en las parroquias, también hay una implicación de los cristianos en este querer salvar el mundo, que no escapa a la política, a acciones sociales, ¿no? Hay un documento del que hablaré en próximos vídeos que desarrolla específicamente cuál es, cómo un laico en el mundo ha de desempeñar, cuál es su vocación, ¿no? Que no es, o sea, para los laicos fundamentalmente es esa. Luego cada uno pues tiene su llamada peculiar, no a todos llamar a Dios a la vida política, etcétera. Pero no nos podemos desentender del mundo, ningún miembro del pueblo de Dios, y especialmente los laicos están llamados a ser ese fermento. Paso ahora, para no alargarme, a leer Lumen Gentium 31, que podéis encontrar en internet. Con el nombre de laico se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo,
integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares, pues ahí está el clero secular, pues los que trabajan en mi universidad, los que están en administración, sí que todos los días se encargan de asuntos seculares, ¿no? Pero bueno, son cargos, su ser es ser sacerdote, ¿no? Y tanto que se ocupan los pobres, ¿no? Entonces, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos, pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, por ejemplo, profesor de universidad, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular vocación. En tanto que su particular vocación es administrar la vida de Dios al pueblo, ¿no? Con los sacramentos, la predicación, etc. En tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Los religiosos como que apuntarían más al cielo. También es cierto que el mundo de la vida consagrada es, podemos decir con cariño, caótico, en el sentido pues de que hay institutos religiosos que están en el mundo, que no llevan hábito y que se dedican a tareas pues de educación, etcétera. Bueno, pues eso sería, sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, no dejan de estar en el estado religioso, ¿no? Entonces se encargan de estas cosas para la misión. A los laicos corresponde por propia vocación corresponde. No es que se dediquen de refilón, no sé cómo decir, pues eres cura, das clases en la universidad, pues tu misión es un poco esa. O sea, lo propio del laico, al laico le corresponde por vocación, sería lo propio del laico es esto. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, ¿no? O sea, lo propio es eso. Y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la familia, de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Pues llevar a los niños al cole, hacer las lentejas, ser el presidente de la comunidad de vecinos y todas estas cosas. Ahí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, esto es muy importante, ¿no? Tienen una profesión, los laicos, guiados por el espíritu evangélico, mirad qué bonito, no se trabaja de cualquier manera, sino guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, pues ser sal de la tierra, luz del mundo y fermento de la masa. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para gloria del Creador y del Redentor. Y una cosa que está muy relacionado con esto de ordenar lo temporal a Cristo es la política y la vida pública y social. Y bueno, ya haremos más vídeos tratando de este documento que he descubierto leyendo a Enrico Dal Cavolo, hablando sobre Paolo Siniscalco.